Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos al capítulo 30 de esta segunda temporada de Libertad o Muerte. Tenemos variados temas, como ustedes ya saben, con un panel de lujo, y aquí partimos con nuestros panelistas estables, nuestro corresponsal Reuters del extranjero, el hombre del futuro tal vez, don Ricardo Sánchez, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando. Estamos felices de tenerte aquí nuevamente con nosotros y esperamos que disfrutes el episodio y te quedes hasta el final del mismo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. También tenemos al señor del Averno, el encargado de la edición, el alfa y el omega de la parte técnica. Jorge Romero, parte del sueño, ¿cómo estás? Soy lo que soy nomás. Buenas noches. Muchas gracias por esa inyección de adrenalina. Y pasamos al hijo pródigo, don Rodrigo Salamanca. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, y qué bueno que te incorpores nuevamente al programa. Mira, estoy súper contento y les voy a decir por qué. Porque nuestro estimado gobierno acaba, ¿no es cierto?, de fichar nuevos amigos, así que vamos a ser todos felices aquí con un gobierno de puros amigos. Así que tomémonos de las manos y cantemos Kumbaya, cabros. Eso, efectivamente, y es lo mejor porque venían a romper con la antigua política, así la altura moral es tal. Y además tenemos, no por ser el último menos importante, nuestro amigo Matías Carmona. ¿Cómo estás, Matías? Bien, Oso, bien, aquí cansado por la pega, un día arduo y sigue la semana corta, un día menos, se nota. Pero con todas las ganas de conversar con ustedes, temas muy peliagudos. Aquí un poco me voy a tirar en la personal. No sé, el fin de semana estaba como medio decaído y decidí ver cómo en YouTube todos los programas ¿cómo se llama? Un mix de lo que estaban comunicando los medios como en tiempo real con respecto al plebiscito que pasó hace un mes más, hace un mes atrás, y me levantó bastante el ánimo. Yo creo que es un ejercicio que todos deberíamos llevar a cabo. Muy buen consejo ahí, Matías. Sí, efectivamente, va a rememorar estas reminiscencias de alegría, siempre son buenas, sobre todo cuando decae un poco el espíritu, a veces ya sea por desgaste laboral o cosas así. Llegarlo en tiempo real, porque es como una película. Parte ganando abrumadoramente el apruebo en el exterior y después sacar. Buen ejercicio. Se recomienda a nuestros auditores ahí que hagan ese ejercicio que hizo Matías, porque efectivamente, como les decía, esas reminiscencias son a veces muy útiles. Y entrando ya de lleno a nuestra pauta, y como ustedes ya saben, estimados auditores, tenemos a Ricardo Sánchez, que nos trae las noticias del mundo. ¿Qué tienes para contarnos hoy, Ricardo, de este convulsionado e insignificante planeta de la galaxia? Bueno, pues vamos a empezar de lleno, primero que nada metiéndonos en lo que está ocurriendo en Irán, porque las protestas de las mujeres y los hombres que se han sumado a defender a sus hermanas, a sus madres, a sus amigas, no ha parado y no ha cesado. Más allá de los intentos que tiene el régimen de Irán por silenciar todo lo que está ocurriendo, los apoyos a las mujeres y a estos movimientos que están buscando la libertad de las mujeres, pues sigue dando frutos. En este momento, en la provincia de Kurdistán, donde era originaria Mini, esta muchacha que fue asesinada por la policía de la moral iraní, pues varias de las petroleras, de las petroquímicas que se encuentran en esta ciudad, se han sumado también a las protestas. Recordemos que estas protestas no han cesado y han ocurrido episodios muy interesantes. Algo así como hace un par de días que el ayatollah Jaimeini intentó dar un discurso en la televisión estatal y fue abruptamente interrumpido por un grupo que hackeó la señal en vivo, y al ritmo de Mujer, Vida y Libertad que cerraron esta transmisión. Y bueno, esperemos que la gente logre pues el apoyo masivo y se sigan protestando en cuanto a lo que está ocurriendo con el régimen. Recordemos también que han habido la detención de opositores
y esto sigue ocurriendo en Irán, estas protestas no han cesado. Otro caso muy interesante de protestas que tengo que comentar también ha sido lo que está ocurriendo en Cuba, donde una ola de protestas sigue ocurriendo en la isla, y en esta vez están protestando por los apagones y por supuesto por la libertad, igual al ritmo de que se vayan. Esta vez ocurrió en la región de Mayambeque, donde los ciudadanos, pues al momento de perder el tendido eléctrico, pues han iniciado las protestas. Vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo también en el marco del conflicto de Rusia y Ucrania, donde esta vez los líderes del G7 han manifestado su apoyo a Ucrania y están presionando a Bielorrusia. Recordemos que Bielorrusia era una república que formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ellos se separaron, no forman parte actualmente de la Federación Rusa, pero son muy pro-rusos, son muy pro-Putin. Los líderes del G7 reafirman su apoyo a Ucrania y piden a Bielorrusia que cese con su complicidad. Y esta vez, pues, siguen el conflicto en Ucrania y el bombardeo que no ha cesado. Y esto sería lo que tengo que comentarles en este momento en la esfera internacional. Si tienen algo más que compartir con ustedes, pues los micrófonos son suyos, muchachos. Ricardo, yo tengo una cosa que comentar al respecto. Por supuesto. Sobre el tema de Irán. Aquí yo no vengo a hacer política, o sea, esta cuestión de conspiranoica ni nada por el estilo, pero está también rondando, y hay que decirlo, un video en internet donde el gobierno iraní se está respaldando, diciendo que ellos efectivamente no mataron o asesinaron a esta joven, sino que falleció por esas casualidades del destino, ¿no es cierto?, por estos problemas que tenía en su cerebro. Y hay un video que sale así. Hay que recordar que todos estos regímenes autoritarios, recordemos por ejemplo lo que pasó acá en Chile el 19 de octubre, que aparecieron muchos videos que eran fraudulentos y que muchos de ellos se pensaron que incluso estaban producidos en Venezuela, ya sabemos por qué, por el señor Super Bigote, ¿no es cierto? Son capaces de hacer montajes para desviar la atención pública. Yo la verdad no pongo esto para poner en cuestión el motivo de la revuelta, porque de partida la revuelta y la rebelión es justificada absolutamente, y lo digo como liberal, cuando se trata de vencer una tiranía, como en este caso Irán, pero al menos es interesante poder comentarlo, y de hecho puede cualquier persona que lo quiera buscar, está en internet el video, donde actualmente el gobierno iraní se está defendiendo, por así decirlo. Eso quería comentar. Gracias, Rodrigo, por el comentario. Gracias, Ricardo. Y también yo quiero agregar algo ahí al contexto internacional de lo que pasa entre China y Taiwán, porque hubo una declaración de Elon Musk en la cual señalaba que Taiwán debiera convertirse en una zona administrativa especial. Y eso causó obviamente en Beijing un total alarde de que estaban de acuerdo con Musk, y sin embargo en Taipei y en Taiwán estaban pero emputecidos contra esa idea y contra estarse metiendo ahí mediáticamente con lo que pesa obviamente Elon Musk. Tenemos que recordar que cuando hacía por ejemplo movimientos de acciones, sobre todo las criptomonedas, las Dogecoin, él manejaba la subida o la bajada pero a su antojo. De hecho mucha gente casi no se daba ni cuenta, pero era de manual. Es increíble cómo se van metiendo ahí en esa parte de la política internacional de acuerdo a su poder económico. Sí, mira, déjame hacerte un contexto al respecto, Carlos, sobre lo que tú estás diciendo. La verdad es que no es primera vez que Elon Musk opina sobre conflictos internacionales. Él ya había dado una opinión sobre cómo ponerle fin a la guerra en Ucrania. Y él dijo que Ucrania debería utilizar Crimea como moneda de cambio. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, Crimea, la población ahí principalmente es rusa, no es ucraniana. Y sería una buena solución. Ahora, el problema está en el hecho de que hay mucho nacionalismo ucraniano que viene hace mucho tiempo. Y en lo que respecta específicamente al problema en Taiwán, bueno, nosotros ya hemos comentado anteriormente lo que es la guerra que fue, ¿no es cierto?, el Kuomintang contra
contra el ejército de Mao, ya lo hemos comentado. Y el problema, claro, podría ser una solución que me parece muy bien, de muy buena voluntad, pero si nosotros le preguntamos a los taiwaneses, ellos no se van a bajar los pantalones, nunca lo van a hacer en contra de los comunistas. Y adicionalmente hay que recordar que a los chinos ya tienen como sectores alejados que son sectores administrativos que funcionan en base a otro sistema. Así fue la negociación, por ejemplo, para recuperar, entre comillas, Hong Kong, bajo el tratado que decía un gobierno, dos sistemas, cosa que los mismos chinos el gobierno chino no ha cumplido el acuerdo que hizo con Inglaterra, porque recordemos que China invadió Hong Kong bajo la premisa, según ellos, de que muchos criminales de guerra se iban a Hong Kong. Y Hong Kong de partida es uno de los... Se trata, no es un país, porque obviamente forma parte de la China continental, pero si uno ve los índices de libertad económica, Hong Kong está en el primer lugar. Entonces, imagínense lo que es eso. Si China no es capaz de respetar un acuerdo que firmó con Inglaterra, ¿cómo creemos que podría, en caso de que así fuere, sin menospreciar la buena intención de Elon Musk, hacer lo mismo con Taiwán? Es que estos regímenes totalitarios nosotros sabemos que no tienen ni, pero no les trepida la voz, no les tiembla la mano al desconocer un acuerdo o cosas así. Y eso lo sabemos. Y el régimen del lado que sea, o sea, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a votar esto a favor tuyo, pero tú ayúdame en esto otro. Perfecto, dale nomás. Lo votaste, jodiste, no te voto nunca más. Y es así, desconocen todo acuerdo. Y en ese caso, por ejemplo, China anexionando una isla como Taiwán, o la República Popular China tratando de anexionar a China, que Taiwán en realidad es la verdadera China, es complejo a nivel geopolítico. Y sí se viene, presiento un movimiento bastante fuerte por esa zona, incluido eso, el mismo bombardeo. Recordemos que hubo este lunes, ayer, cerca de 40 bombas desplegadas, incluyendo a Kiev, que es la capital de Ucrania, lanzada por el ejército ruso. Creo que habían lanzado 43 fueron interceptadas por la defensa antiaérea ucraniana y 40 lograron pasar. Efectivamente, y no solamente eso, sino que el pánico que ha recorrido a los vecinos también, porque en Finlandia se agotaron las pastillas de yodo, porque Rusia también está amenazando con usar sus armas nucleares. Entonces toda la situación en este momento es de prácticamente extrema tensión. Sí, no debemos olvidar, y por qué le damos tanto a estas noticias, estimados auditores, no debemos olvidar los estragos que causan estas bombas a nivel planetario, porque tenemos radiación que se puede emitir de esta, obviamente, y van a pasar a la atmósfera, y esas se trasladan por todo el mundo, incluyendo obviamente que se va a tapar el sol, dependiendo del nivel de conflicto, de bombas que haya, pero yéndonos al caso de una guerra, ustedes comprenderán que si Rusia lanza una, obviamente se van a plegar otros. Tenemos a China también, tenemos a Irán, tenemos a todos estos regímenes tan democráticos y hermosamente soberanos sobre la gente. Corea del Norte, no lo olvidemos, Corea del Norte, que tiene en la mira a Japón. Sí. Y en ese aspecto está bastante complejo, pero lamentablemente estamos tan globalizados que no vamos a estar al margen de un conflicto así. Es por eso que es importante. Y pasando obviamente al otro punto de la pauta, que se linkea más o menos con esto que estamos hablando, es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia. Y lo hemos hablado en muchos programas. Yo lo sé, estimados auditores, en el Cultura en Libertad, en el otro Libertad o Muerte, efectivamente lo hemos hablado, pero porque es así. Porque no sé si se han fijado que en la sociedad actualmente, y con esto te quiero dar el pase, Matías, para que puedas explayarte un poco en esto, en lo que piensas. En la sociedad se percibe este olor, este tufo a violencia, sin importar quién sea, muy contrariamente a lo que dicen los políticos. Esa maldita frase que yo detesto porque es tan hipócrita, de que condenan la violencia venga de donde venga.
y se llenan la boca y hacen gárgaras con eso, porque obviamente ellos están en el poder y necesitan, por ejemplo, ahora sí legitimar a Carabineros, que lo están matando a razón de no sé cuánto, pero mucho más que antes, porque obviamente se deslegitimó a toda la institución, no se tuvo un ápice de consideración con esa institucionalidad que se requiere para el orden interno, pero ahora como están en el poder, obviamente sí, legítimamente tenemos que defender a nuestros carabineritos y todo. Recordemos que hay una persona, no creo que nos escuche alguien, pero si alguien está relacionado con Carlos Retamal, al menos yo le envío todas las fuerzas. Una persona que terminó con daño neurológico grave por un fierrazo que le puso un tarao que estaban en carreras clandestinas y estaban haciendo control de tránsito producto de esas mismas carreras. O sea, ellos no fueron ahí a joder al tipo que le puso el fierrazo. Ellos estaban ahí porque alguien los envió, porque recuerden que los carabineros van cuando los envían, y suele enviarlo el municipio o alguna otra autoridad, no va porque se le ocurra, en la mayoría de los casos como estos me refiero, no a cosas de rutina. Y en este aspecto toda la solidaridad con esa persona lejos de Carabineros, porque el hecho fue bastante infame, más que nada por eso. Yo lo haría lo mismo con una persona que iba a comprar al almacén y la asaltan, como pasa muchas veces, y le vuela en la cabeza un fierrazo. Exactamente igual tendría la misma consideración yo. Aquí, Matías, ¿qué tienes que decirnos respecto a esta violencia? ¿Es así lo que digo? ¿Estoy poniéndole mucho color? ¿Qué piensas tú? Pucha, a ver, yo siento que la violencia es un tema que lamentablemente ya hace tiempo ya llegó aquí dentro de la sociedad en la que estamos y se instaló de cierta forma, como que cada vez nos sorprende menos los portonazos. O sea, no sé si ya sigue siendo noticia que quemen algo en el sur por el tema de la Araucanía, ¿cachai? Entonces, dicho eso, yo creo que obviamente después del plebiscito, como lo dije al principio, que es un momento importante que hay que recordar, y que hay que recordarlo para darnos fuerza de cierta manera, para no caer en esta vorágine de que, pucha, está bien. Como la violencia es un tema que no se va a solucionar ahora, ni posiblemente se solucione en el término de este gobierno, hay que ponernos las pilas en ese aspecto de dejarle claro, no sé, por ejemplo, que es el gobierno, es el Estado, nosotros que somos súper extremistas en nuestra postura, en donde justificamos al menos, y donde posiblemente en los debates podamos debatir que la inexistencia del Estado es hasta aceptable, la existencia del Estado es aceptable en un mínimo por lo mismo, por seguridad y justicia. No sé, por ejemplo, los fallos de los jueces en los que, no sé si cacharon que uno de los cabros chicos que estaba tirando la molotov, el juez lo liberó porque supuestamente tenía que aprender a ser adulto, y cuando él sea adulto va a aprender que las cosas cuestan, que no sé qué cuestan. En vez de, no sé, pues lo hizo dar como una firma, no sé, mensual, no sé, o diaria, no sé cómo será, cuántas firmas tendrá que hacer, pero ¿qué tipo de lección le estamos dando a las personas que pueden tirar algo que puede matar a otro? Y si pudieran, esos energúmenos lo intentarían, se los tirarían a los carabineros, se los tirarían a los pacos, a los milicos, porque están adoctrinados. Entonces, dicho eso, siento que, como lo conversamos hace un tiempo atrás, hay que tratar de dejar claro qué es violencia, qué no es violencia, dejar de decir que todo es violencia, porque para mí tirar una molotov sí es violencia, pero decir algo que a otra persona lo puede ofender, eso no necesariamente lo es. Ahora, no sé qué opinan ustedes. Yo sé que de cierta manera coincidimos en este punto a cierta manera, pero ¿cuál sería, y aquí una pregunta más abierta al equipo, cuál sería una especie de solución a largo plazo en la que aceptemos la violencia como lo que es, por parte de la sociedad, no la justifiquemos en ese aspecto como método de acción política, pero sí entendamos que no todo es violencia, que hay cierto nivel de violencia que las personas tienen que conocer, que no hay que dejar de mirar, y para entender y decir, oye, esto no lo queremos. Sí. Dame un momento, Rodrigo, te doy la palabra. El tema de la violencia, es nosotros tenemos varios puntos de coincidencia, tal como dice Matías, efectivamente, pero ahí yo quiero traer un punto que tal vez pueda ayudar al debate,
Un punto que mencionó en un Sin Filtro el otro día, yo vi a Axel Kaiser, que mencionaba que tenía una concepción norteamericana, por así decirlo, de la violencia, en la cual se hacía esta censura, estos votos de censura o cosas así, ante comentarios que pudieran llevar a una acción. Eso más que nada por lo que es censura, lo cual es violento para la libertad en sí, por eso lo expongo ahora. Se mencionaba que en Estados Unidos, por ejemplo, se buscaba de los demócratas, que se llaman allá la gente de izquierda en Estados Unidos, también velaban por la parte de que las personas tuvieran libre expresión, pero hasta que sus palabras no llevaran a una acción violenta. Es decir, ¿saben qué? Cualquier persona que me escuche vaya a matar a Perico Los Palotes. Eso es censurable. Es distinto a decir esa persona debiera recibir su merecido, por ejemplo. Eso no debiera ser, por ejemplo, censurable. No sé si se entiende más o menos esa diferencia. Ahí no sé qué querías decir tú, Rodrigo. Sí, a ver, estoy súper de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero yo creo que en esto nosotros tenemos que empezar a aplicar educación cívica. O sea, yo lo que estoy viendo que la validación de la violencia, y ojo, cuando hablamos de violencia nos referimos específicamente a la violencia ilegítima. Es decir, existe una violencia legítima y una violencia ilegítima. Aquellas personas que, ojo, nosotros como libertarios estamos ahí en el vaivén, que creemos o no creemos en esto, pero las personas que, por ejemplo, creen en la teoría del contrato social, ¿no es cierto? El contrato social se basa en el hecho de que la sociedad se quita un porcentaje de su libertad para dárselo al Estado, utilizando como moneda de cambio, ¿no es cierto?, la seguridad. Es decir, lo primero que el Estado me tiene que proveer como derecho social es el derecho social a la seguridad. Por ende, tenemos que entender que existe la violencia legítima, y la violencia legítima es aquella que tiene dos acepciones. La primera es cuando las fuerzas policiales, en este caso, la ejercen en contra de los delincuentes que están cometiendo delitos. Bajo esa lógica, si nosotros hoy en día tenemos actores políticos, jueces, periodistas, que están validando la violencia, que están protegiendo a los delincuentes, lo que están haciendo es romper ese mismo contrato social de los cuales ellos se sienten grandes defensores. Entonces es una contradicción. Por eso digo que falta, ¿no es cierto?, educación cívica. Y por otra parte, la otra acepción de violencia legítima tiene que ver con la legítima defensa del individuo. Entonces, hablemos más de estos temas. Empecemos a enseñarle a la gente, no toda la violencia es ilegítima. Hay violencia legítima también, que tiene que ver con resguardar el espacio vital o las libertades individuales de las personas dentro de un contexto social. Sí, una buena definición entre legítima e ilegítima. Pero aquí yo quiero escuchar también a Jorge, que tiene algunas apreciaciones respecto a la violencia y que yo a veces comparto. Y Jorge, ¿tienes algo que poder aportar? Bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero no me parece un desperdicio reiterarlo, debido a que la única manera que las ideas queden es repetirlas hasta el cansancio, como decís tú. La violencia, yo lo he dicho, yo creo que la violencia es parte del ser humano. O sea, somos violentos, la naturaleza es violenta, weón. Al final la violencia es una expresión de la vida, básicamente. Entonces, el problema se da en cómo nosotros interpretamos con la capacidad intelectual que tenemos y que nos separa un poco del reino animal, de cómo hacemos las cosas, ¿cachai? La concepción de bien y mal y ese tipo de weas. Ahora, yo lo he dicho muchas veces, la violencia yo creo que es una cuestión necesaria, porque básicamente el ser humano necesita estructuras para poder comunicarse y ser eficiente en construir las sociedades, ¿cachai? Y la manera más eficiente de marcar esa jerarquía es mediante la violencia. Es lo que ha funcionado. O sea, yo pensaría que ojalá hubiera otro modo más práctico y más pacífico, pero la verdad es que la especie humana se ha desarrollado después de la guerra, después de los desastres, después de los grandes accidentes. Sí. Bueno, que como se ha dicho algunas veces, la humanidad efectivamente ha evolucionado y ha aprendido también.
De hecho, por eso se ha civilizado de esta manera. Y paradójicamente es producto de la misma barbarie e incivilidad es que nos hemos ido civilizándonos como sociedad, como humanidad, como todo. Oso, déjame tirarte una pregunta. ¿A qué le llamas barbarie? La barbarie se denomina cuando carecen de normas ciertas personas que no están de acuerdo con las que el receptor de esas acciones tiene internalizadas. Por ejemplo, yo podría ser bárbaro al atacar a otra persona que no tenga mis mismos valores que ellos sí tengan, por ejemplo. A eso me refiero, históricamente hablando, obviamente. Eso es más que nada tiro esas palabras yo para que se pueda entender bien a lo que nos referimos, porque la mayoría cuando tú hablas de barbarie, la mayoría se imagina más o menos qué, pero eso básicamente es porque tenemos este problema de que siempre la sociedad ha necesitado algo en que creer. Siempre. Y de ahí nace todo lo que tiene que ver la política, esta concepción de que podemos llegar a un orden perfecto de un lado o del otro y siempre quedamos al medio. Y siempre quedamos al medio pisoteados, aplastados por las ansias de llegar a ese mundo perfecto de uno u otro lado. Da lo mismo, porque los extremos siempre en un punto se van a juntar. Eso es innegable. Y ahí lo que tiene que ver con esta por ejemplo, para darle un ejemplo, lo que pasa en la macrozona sur, porque el Mati, por ejemplo, decía, y muy bien decía, se normalizó ya esto de las noticias, por ejemplo, de tener, portonazo. ¿Qué pasa en la macrozona sur? ¿Por qué nadie habla de la macrozona sur? Hoy día, por ejemplo, salió en las noticias porque se murió un carabinero que se volcó una tanqueta y estaban haciendo labores de vigilancia en un predio por lo mismo, derivado de esta violencia. Se aprobó hoy no me acuerdo cuántas prórrogas han hecho ya del estado de excepción que no funcionaba a gritos, lo decía nuestro marítimo líder, pero lo han hecho la novena prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, y sin embargo hacen un estado de excepción que es acotado u otras cosas, toda esta cantinela que hacen que en realidad no les interesa a la gente que está allá. Y eso también podría ser denominado violencia, y de eso se aprovechan los políticos, porque si nos vamos a la acepción de la palabra, todo es violento, porque tú lo instalas dentro de un común denominador de conversación. Permítame un desvarío rápido. ¿Ya? Porque a mí me hablan de Arvari y yo me acuerdo de las películas de Conan. Mira la weá, po. ¿Qué pasa ahí con la violencia en Conan, weón? Porque ese es un ejemplo donde todo se logra por medio de la violencia, po, weón. Básicamente Conan logra todo a punta de espadazo en los hocicos. Sí, pero es que, lo que pasa, Jorge, es que son contextos históricos que son muy distintos. A ver, la República como la conocemos pasó por dos procesos que son fundamentales para entender cómo funcionan los estados nación actuales. Primeramente tenemos, ¿no es cierto?, lo que fue la Revolución Francesa, pero también tenemos el príncipe de Nicolás de Maquiavelo. O sea, estamos hablando de que ha pasado mucha agua bajo el puente. Yo te puedo entender, ojo, lo que tú estás diciendo está correcto, pero si nosotros tenemos algo así como el contrato social, que no es cierto, que viene con Rousseau y toda esa cuestión, al menos, si bien el ser humano es violento por naturaleza, de hecho la vida en sí es violenta. O sea, uno no nace, ¿no es cierto?, causándole placer a su madre, ¿no? Uno nace haciendo sufrir a su madre. O sea, hay que decir las cosas como son. La vida es violenta. Los animales en la naturaleza tienen que comer para sobrevivir y se cazan los unos a los otros. Entonces, pero nosotros pensamos en el contexto de, para validar que exista el Estado, al menos el Estado me tiene que dar, ¿no es cierto?, esa seguridad. Y ese es el principio de civilidad. Entonces, cuando tú me pones el ejemplo de los bárbaros, yo estoy de acuerdo contigo, pero se rompe, eso sería en el contexto de que no exista ese principio de civilidad. ¿Me entiendes? Y en lo que respecta al carabinero que le hicieron daño, la verdad es que esto fue una barbarie en el sentido que está exponiendo Carlos, que barbarie en este sentido significa que está rompiendo esa civilidad. O sea, sacamos el estado de nación actual y volvemos al estado de naturaleza. Estar en contra, ¿no es cierto?, de lo que supuestamente nosotros, o digo supuestamente porque tampoco lo creo tanto, firmamos
para vivir en paz. Pues el Estado tiene que ser un costo, el costo de vivir en civilidad. Y eso es lo que se está rompiendo, y por eso es que nosotros tenemos que criticarlo, porque acá ni siquiera hubo una cuestión de que al carabinero lo insultaron. No, acá prácticamente lo atacaron a matar. Y eso tiene que ser condenado. Y aquella persona que lo quiera validar o le quiera encontrar la quinta pata al gato, esa persona también debería estar presa, o al menos debería estar en un psiquiátrico, porque eso está rompiendo no solamente con la vida o la integridad física del carabinero, sino con el concepto de vivir en paz, que nosotros sí somos violentos y necesitamos la violencia para vivir en paz. Por eso es que existe la disuasión, ojo. Sí, pero ahí hay un concepto que más que este contrato social, que yo en realidad no, como muchos dicen y se ha dicho hasta el cansancio, yo no he firmado nada. De hecho, sería ilegítimo que los herederos de algún firmante lo aceptaran como tal. Pero bueno, eso da para otro tema. Pero este contrato social también tiene otro componente, que el componente hobbesiano, en el cual se habla de este leviatán del Estado, en el cual le entregamos el poder que detente las armas para poder defendernos, porque parte de una máxima bastante simple, en la cual la sociedad en su conjunto puede hacerme más daño a mí que yo a la sociedad. Es como un juego de sumas versus la individualidad de cada sujeto. Y eso es lo que funda más o menos esta concepción, porque claro, yo te escuchaba, a pesar de estar en contra también de la acción de este imbécil que estaba ahí, yo te escuchaba, pero yo a la vez me cuestionaba, y yo decía, pero ¿qué es lo que nos obliga, o qué es lo que demanda o da las directrices para decir tenemos que vivir en paz? Si el ser humano en su concepción, de hecho desde el nacimiento hacia arriba, es violento, ¿cuál es el núcleo que nos podría llevar a decir, ¿sabes qué? Tenemos que vivir en paz como sociedad. De ahí quería también darle la palabra para que opinara a Ricardo. Ricardo, ¿tú qué piensas respecto a esta concepción? ¿Tenemos que vivir en paz? Yo estoy hablando pura imbecilidad, o como habrá dicho algún amigo por ahí en otro programa, pero ¿qué piensas tú sobre esto? Es que digamos que el problema no es per se la violencia, porque hay muchas cosas que pueden interpretarse como actos que pueden ser tal vez violentos, inclusive cuando tú necesitas pues imponer respeto, cuando tú necesitas crear esta forma, o por lo menos cuando tú necesitas defenderte, que es lo mismo que hablaban de la disuasión, es muy necesaria. Y de hecho, si vamos nuevamente al tema del famoso contrato social, pues nosotros estamos delegando en el Estado la seguridad para que nosotros entre los ciudadanos no tengamos que recurrir a la violencia o al tan temido tomar la justicia por tus propias manos. Entonces, este tema es bien interesante, y se da en función de que, por ejemplo, tú necesitas tener una clara percepción de justicia, o sea, necesitas sentirte seguro, necesitas sentirte que puedes ser auxiliado o atendido por estos organismos gubernamentales que te deberían prestar seguridad, pero muchas veces en la práctica no se da, y ahí es cuando tú tienes que reconocer que es necesario que exista la posibilidad de que las personas puedan defenderse y que puedan defender sus propiedades y sus familias también, y sus seres queridos. Entonces, yo pienso que sí, ciertamente, inclusive cuando tú interpretas todo lo que tiene que ver con esta generación de cristal que se ofende por todo y tal y qué sé yo, no, porque tú necesitas entender que tú no tienes control sobre lo que dice el otro. Entonces, esa suerte de suavizar la verdad y de esconder las cosas, pues yo pienso que no debería ser. O sea, la gente debe aprender no solamente a manejar la violencia, sino a tolerarla y a saber cómo usarla, digamos, de forma quirúrgica cuando es necesario, como ocurre en las artes marciales. Esa sería mi opinión.
Pero ahí entonces en ese caso tendríamos algún ratio o alguna capacidad de poder ejercer violencia sobre otros, si es que, porque se había hablado anteriormente de que había violencia legítima y ilegítima. La violencia legítima se entiende, a mi parecer, y ahí me desmientan si estoy mal, se entiende como la reacción a una acción impropia ejercida contra uno. ¿Es así? Claro, claro. Claro. Y ahí, en ese caso, por ejemplo, ¿cuál es y qué es lo que establece o dónde nosotros podemos poner el punto de inicio o de término de la violencia? Tirándolo a algo muy, muy, muy básico, o sea, tratando de bajarlo a lo más básico posible, yo creo que lo que define ese límite entre lo que es simplemente ejercer violencia y la legítima defensa, por ejemplo, que es violencia también, sería la autopreservación. Claro. Eso tiene que ver desde una concepción más liberal e individualista, pero yo obviamente comparto muchísimo más eso, pero sí tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho de que tú tienes que defender tu integridad física. O sea, es súper importante entender eso. Autopreservación. Autopreservación, claramente. Pero por eso es que yo pongo las dos acepciones de la palabra, porque una cosa es el contrato social, que nosotros podemos cuestionarlo, pero si estamos pagando impuestos, al menos tenemos que abogar a que al Estado nos atienda. Y sumando eso también a lo que dijiste anteriormente, Carlos, sobre la Araucanía, nosotros recordemos que en la Constitución tenemos el derecho a protección, que lo querían eliminar estos hueones con el mamarracho. Y yo creo que el gobierno debería estar demandadísimo por negarle el derecho fundamental a la seguridad a las personas que viven en la macrozona sur. Sí, aquí hay un punto que quiero resaltar, que aquí hace referencia Matías acá tenemos un chat interno por regalos auditores, y menciona, claro, efectivamente a los jueces, a este aparataje estatal, porque tú mencionaste, por ejemplo, Rodrigo, y sacaste a colación lo que tiene que ver con el príncipe. Para los que nos escuchen, que tal vez no lo sepan, la mayoría tal vez lo sabe, no sé, yo siempre lo digo y trato de hacer esas aclaraciones, porque me pasaba que a veces escuchaba podcasts, hablaban de algo y yo no tenía idea de lo que hablaban en otros temas. Por eso yo siempre trato de explicar bien sintético. Maquiavelo vivió en el gobierno de los Medici, era una de las primeras familias en Italia, y este tipo señalaba de que, como en síntesis, que el Estado moderno es la fuerza sin la cual no puede haber ni justicia ni moral. Desde ahí que venía todo lo que la consecución del objetivo sin importar los medios, y estipulaba obviamente que las concepciones morales y todo lo demás, como la búsqueda del poder y todo eso en beneficio propio, no tenía validez dentro de este marco o concepto de la consecución del objetivo, que era el Estado, para poder asignar este tipo de protección al país o a la nación que se podría formar, o el Estado nacional que se mencionaba, a manos del presidente, así decirlo, que él lo llamaba como el condottiero. Y ahí, Mati, ¿tú querías decir algo? Nada, sobre igual, yo creo que, como lo dijo Jorge, sobre la violencia específicamente, lo que estábamos como el tema principal, tenemos que buscar un mínimo, y en ese aspecto yo creo es donde ¿cómo se llama? La Constitución, yo creo que la discusión constituyente se viene eventualmente, y ahí es donde tenemos que poner los temas libertarios, pero la Constitución se tiene que hacer cargo de estos mínimos de violencia, y ahí es quizás donde la discusión entre los liberales de distintas ramas, entre nosotros mismos que nos consideramos libertarios, es relevante para saber cuáles son esos mínimos. Y nada, pues, hablemos de esos mínimos. Pero ahí, por ejemplo, tú que hablas de esos mínimos, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo mismo que bien decías tú, lo que es, me carga llamarlo así, pero estamos tirando frases para que no entiendan, el sistema de justicia, el poder judicial, ¿en qué punto queda al poner, por ejemplo, coto
Y ahí hago ese link con lo que explicaba de Maquiavelo, o tenemos un objetivo que es una agenda ideológica, política, sin importar los intermedios, porque les repito, como dije en un programa anterior, Chávez decía, no importa que estemos muertos de hambre, si ya tenemos la revolución, eso es lo que hay que cuidar. Y de hecho lo decía en discursos públicos, Ricardo me puede desmentir, lo decía, ya lo tenemos, es decir, no importa que te mueras de hambre, tenemos la revolución y eso es lo que hay que defender. Y en ese aspecto, al tener un punto a llegar, el gobierno no está siendo obsecuente con esto, o el aparataje del Poder Judicial no está dando abasto simplemente porque tenemos personas que, por ejemplo, fue famoso un tipo que le decían el mentolatum, que lo tomaron en el sur detenido por robo de madera. Vinculaciones a la CAM clarísimas de todos lados salían, y sin embargo quedó libre con una medida cautelar, firma cada 15 días, si mal no recuerdo. Las otras personas, los que agredieron a Carabineros, que también salió en la tele, fue como una gresca entre varias personas y varios carabineros. A uno le reventaron, no sé si una botella, un vaso en la cabeza, pero así a todo chancho. De los 13 detenidos quedó uno en prisión preventiva y los 12 fuera, y estamos hablando de personas mayores de edad. ¿Qué es lo que falla ahí? ¿Qué sientes tú, por ejemplo, Mati, que está fallando ahora? ¿Falla la concepción de justicia por parte de los que la promueven o la que la tienen que ejercer? ¿O es parte del Estado que está siendo obsecuente con esto? Es complicado saberlo. Yo siento que igual hay una filosofía garantista latinoamericana terrible, que no sé, nosotros, entre comillas, en Chile como que la estábamos adoptando ahora, pero en otros lugares de Latinoamérica es muy normal. También en la ley politizada, yo siento que de cierta manera los jueces que son representantes de Estado no se comportan como tales, sino que a veces hasta como activistas políticos de cierta manera. Y hay muchos jueces que son quizás los más jóvenes, los que tienen que entender en qué posición están, porque si no, eventualmente, si ellos no funcionan, no funciona nada. Eso primero que todo. Pero igual, de cierta manera, yo creo que igual, y volviendo a tomar el punto que me interesa a mí conversar, como que cuáles son esos mínimos, por ejemplo, y lo hemos conversado antes, y yo creo que ya ahí nos vamos a explayar demasiado, así que aquí recomiendo que pasemos a otra parte. Son la violencia objetiva versus la violencia subjetiva. Y no sé, en este ánimo de avanzar en llegar a acuerdos, a entender que una nueva constitución casi obligatoriamente, no 100%, porque ese 100% no existe en ese aspecto, va a ser mejor que la propuesta que nos enviaron, porque si tú lo demostras, mira, es lo mismo, está escrito, ya toda la gente va a estar en contra de eso. Es, por ejemplo, que nos pongamos de acuerdo y ceder en aquellas cuales son subjetivas. Quizás aquí podemos abstraernos un poco, y les insisto, filosofamos mucho al respecto de cuáles son estas violencias subjetivas. ¿Sacar a la madre es una violencia subjetiva? Mira, yo creo que eso de hablar de la violencia subjetiva versus violencia objetiva es relevante, pero para ponerlo en contexto yo creo que tenemos que ponerle nombre y apellido. Para mí, violencia subjetiva no es más que una ley mordaza. Para mí o al menos el fundamento para imponer una ley mordaza. Para mí la violencia tiene que ser objetiva, tiene que haber acción. Yo trato de ponerme el sombrero progre en estos momentos y a ver, la violencia de género, ¿es violencia? Pero ¿qué es violencia de género? Según la definición internacional que pone la ONU, que violencia de género es solamente la violencia ejercida en contra de la mujer, o violencia de género se refiere a violencias en contra de la mujer y del hombre y hay que hacer distinción. Yo te digo al tiro, estoy en contra porque eso rompe la igualdad ante la ley. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué no se habla de hombrecidio? Precisamente por eso. Hombrecidio. Sí, pues si hay femicidio, ¿por qué no puede haber hombrecidio? Sí. No, es que ahí hay una base que es la base legislativa que sigue. Yo no soy leguleyo por saca, ¿no? Pero dentro de lo poco que conozco, está ejercida como una aplicación de ley patriarcal. Por ende, esa figura ya existe. Y ella, estoy dando la explicación que me daría tal vez una feminista. Si es que no es así, por favor, déjenla en los comentarios en el podcast o pueden libremente venir a debatir con nosotros. Aquí no hay
no hay riesgo de violencia, por si acaso, por lo que pienso. Yendo a eso que decías tú, Jorge, lo asumen así. Oye, y que se sume y que venga a debatir la próxima semana. Esa es la idea. O puede ser más cocido. Claro, algo así, pero lo que pasa es que como se ha ejercido siempre y se habló siempre del hombre. No, pero es que no pueden decir que a debatir sin violencia, porque al final todo lo que les digamos a cualquier persona que piense así, que no sea lo que ellos piensan, para ellos va a ser violento, po, weón. Sí, pero para ellos nosotros buscamos sentido común. Pero es que precisamente por eso yo dije, empecé a criticar lo que se conoce como la violencia subjetiva. Para mí no existe tal cosa. Para mí la violencia subjetiva es simplemente una tergiversación de lo que, o al menos una palabra bonita o pseudocientífica para limitar la libertad de expresión, es decir, para facultar una ley mordaza. Por ende, para mí la violencia siempre es subjetiva, es decir, tiene que ver con acción. Distinto es que te estén insultando. Si te están insultando, no es que te están pegando. Tú, incluso eso que dicen la violencia por redes sociales, puta, bloquea a los hueones, po, o putealos tú de vuelta, no sé. Pero yo ahí te tengo que rebatir eso, porque si tú me empezás a sacar la madre por internet, yo iré te voy a sacar la chucha. Punto. Ya, pero es que es distinto, porque mira, ya ahí las acciones tienen sus consecuencias, ¿sí o no? Sí, pues. Entonces, si yo te saco la madre, yo tengo, quizá me merezco que tú me vengas a pegar, pues, ¿cachai? Si las acciones tienen reacciones, pero yo estoy hablando desde el punto de vista jurídico, porque acá cuando nosotros hablamos políticamente sobre la violencia, si es legítima, violencia ilegítima, violencia objetiva o violencia subjetiva, necesariamente tenemos que pasar por lo jurídico, porque ¿qué van a hacer los políticos? Van a agarrar esa cuestión y van a hacer una ley al respecto. Veamos lo que pasó con el estúpido de Gonzalo Lacarrera, po. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a hacer una ley que es totalmente ilegal, o van a tratar de hacerlo, o van a buscar de hacerlo para poder sacarlo. Ojo, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque no pueden haber leyes que sean hechas para una persona en específico. Eso es ilegal. Le estamos dando también importancia en este ejemplo que acaban de rebatir aquí mis dos contertulios, Jorge y Rodrigo, respecto de la subjetividad. Toda esa acción y toda esa praxis que hicieron ahí en su ejercicio fue sobre la subjetividad. Es decir, cómo yo asumo lo que dice el otro. ¿Cachai? Pero tienen razón, ambos tienen razón. Y de hecho, por eso que nos hemos llevado la mayoría del programa hablando de esto, que efectivamente es muy bueno hablar de esto, porque son cosas que no se hablan. De hecho, se asume que está mal, ¿cachai? Y en ese aspecto es bueno que lo abramos, pero sí quiero dar un barniz a cosas que tal vez tratemos, y usted, auditor, nos puede seguir ya en el Cultura en Libertad en el próximo lunes, sobre temas que vamos a darle ahora más o menos un pequeño barniz respecto a temas contingentes. Uno más que el otro que nos afecta a nosotros como país, que es la aprobación del TPP-11. Y para dar una pequeña introducción, y ahí abro obviamente el debate, que hablemos un poco para después complementarlo, como les decía en el otro programa tal vez. El TPP-11, el Tratado Transpacífico, que se firmó en el primer gobierno de Bachelet, no lo olvidemos. Ese TPP-11 hoy en día se llama CPTPP-11, que es un acuerdo comprensivo y progresivo por la comunidad Transpacífico. Así se llama ahora, por si acaso. Y este incluye a 6, 8, 10, 11, 10 u 11 países. No, tendría que ser 10 con Chile 11, que Chile es uno de los firmantes fundadores de esto, que están dentro: Australia, México, Japón, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, Vietnam, Malasia, Brunei, Perú. Ellos, solamente esto, y Chile obviamente, comprenden a 498 millones de personas, y encerrando esto el 12% del PIB mundial. Y tenemos que poner ojo, porque dentro de esta asociación los países tienen un PIB, o un Producto Interno Bruto per cápita, de $28,000 por cada persona, y están obviamente aquí involucrados, claro, tal como dice Matías, en crecimiento esos datos obviamente, y están hablando de lo que tiene que ver con, por ejemplo, la entrada de China, Estados Unidos y Reino Unido. Y en ese aspecto es muy importante este acuerdo, porque hay voces disidentes y voces a favor.
ambas, y me parece raro lo que le voy a decir, ambas tienen razón en sus fundamentos, solamente que falta muchas veces información respecto a lo que se está entregando. Sobre todo en este tratado hay mucha desinformación, que eso nos podemos explayar en otro programa, sobre las certezas de soberanía y de resolución de conflictos, sobre todo con Chile en distintas materias. Y ahí quería abrirle el micrófono y quería partir por Ricardo preguntándole qué piensa del TPP personalmente, sin temor a decir lo que quieras, respecto de si trae beneficio o no. ¿Qué crees tú? Ahí sí. El minuto del Miss Venezuela. Señor, ¿me puede repetir la pregunta? Ahí que se estaba durmiendo soy yo, weón. Te preguntaron por el TPP-11, culiado. Responde la weón. ¿Qué es lo que opináis tú? ¿Creéis que tiene beneficio? ¿Qué pensáis tú del TPP-11? Oye, el TPP-11 tiene, sí, por supuesto que tiene beneficios, y los beneficios que tiene es a nivel de integración arancelaria, porque y no solamente eso, sino que plantea una oportunidad para las empresas chilenas que puedan recibir mercancía o recibir otros productos y realizar los procesos de transformación aquí en Chile. Hay todo un entramado arancelario tanto para los productos que se compran afuera como para los productos que se puedan producir en Chile y vendérselo a las otras empresas, que es muy interesante. O sea, más allá del tema de lo que dicen los políticos en cuanto a meter miedo con respecto al tratado, no. Y la otra cosa que Chile requiere mantener sobre todo el entramado de seguridad jurídica necesario para que este tratado se mantenga vigente. O sea que si el país sigue en esta degradación de la seguridad que estamos viviendo, en algún momento ya el país no podría seguir participando del tratado, porque pasa a ser una nación bananera, y esto hay que cuidarlo muchísimo. Ahí, para los que nos escuchen y que habrán escuchado tal vez hasta el cansancio que se dice nación bananera y bananera, viene de un problema y una restricción de Estados Unidos, que se colocó ahí en Centroamérica, en algunos países con políticas bien restrictivas respecto de las otras empresas. Incluso contrataban campesinos para que los fueran a matar. De ahí viene la palabra bananera, porque era una empresa de banana, por si acaso, en las cuales obviamente se subyugaba a un país y no tenía un control propio político ni un orden establecido, porque subyugado obviamente a intereses económicos de los mal llamados empresarios en ese caso. Ahí, Jorge, ¿qué tienes tú que aportar respecto al TPP-11? ¿Qué te parece? O sea, a mí lo que me llama la atención es la cobertura mediática que se le está dando a esto, porque como comenté en otro espacio, fin de semana pasado discutí con alguien sobre eso, y el argumento que me dio de por qué el TPP-11 era malo era porque destruía la naturaleza. Pero es que eso a lo mejor lo aprendió o lo escuchó de algún lado. Claro, entonces ahí hay un tema importante, que es que yo por un lado entiendo que los medios de comunicación son como el culo, ¿cachai? Y eso es una cuestión que ya no hay mucha vuelta que darle, o sea, son pencas, ¿cachai? Pero yo creo que hay una cuestión de irresponsabilidad, y lo dije con las votaciones, y lo dije con un montón de temas, que se refleja ahí la irresponsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, pues, cuando no informarnos como la gente por iniciativa propia de las weas que están pasando en el país. Sí, gran parte del problema pasa por eso, tienes toda la razón, ahí estoy de acuerdo. Porque efectivamente hay cuestiones que, como lo que hablaba Ricardo, que a muchos les parecerá, no, pero ¿qué beneficio tiene? Sí, beneficio empresarial, pero ese beneficio empresarial no es para que una persona de tenis y corbata con una chistera, un gorro de copa, se llene los bolsillos con un puro en la boca, como se lo imaginan todos, demonizados. No, Un monóculo. Y el monóculo como el tío Monopoly, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque obviamente lo que hablaba, por ejemplo, Ricardo, se refiere netamente a un concepto que a lo mejor algunos han escuchado, que es encadenamiento productivo. El encadenamiento productivo permite que, por ejemplo, incluso otra empresa venga a ensamblar productos acá y tengan denominación de origen. Y eso muchas personas a veces no lo conocen. Es decir, que diga Made in Chile significa mucho para el país. Y significa mucho en términos económicos. Y, estimados auditores, la gente vive de economía, no de ideas. Y ahí quiero preguntarte a ti, Mati, ahora. ¿Qué opinas tú del TPP? ¿Qué opino del TPP? No sé, yo creo que hay que leerlo en el detalle como para saber si es
bueno o malo en realidad. Ahora, si me quedo solamente con la noción de que es abrir más el mercado y liberalizarlo más aún y establecer reglas claras entre los estados para que no se empiecen a robar las cosas entre unos y otros, y no sé, tal vez no, yo creo que podría estar un poco en contra de los estándares. Digo, ¿quién define esos estándares? Pero en fin, dicho eso, creo que si en resumen es liberalizar más la economía al exterior, bacán. Pero quiero quedarme con un apunto y quizás lo más picante de la conversación es las ironías de la vida, bueno, que tenga que promulgar esto a ser Boric. Sí. Eso es hermoso, eso es hermoso. Oye, a ver, Sí. alguno de los que cachan bien el tema me puede... Yo escuché a gente ya no tan imbécil debatiendo el otro día respecto a esto y hablaban un poco de que tenían ciertas presiones con el tema de que el Estado vendría, según este acuerdo, a hacer aval de estas inversiones que se harían. Sí, a ver, esas son cosas que yo sí, obviamente también no me gustan mucho, pero acá hay que decir las cosas como son. Ninguna de las críticas, ojo, ninguna de las críticas reales que se están haciendo actualmente al respecto del PPT-11 son por razones técnicas. Todos son por razones ideológicas. ¿Qué es lo que no le gusta a la extrema izquierda sobre el acuerdo? Que ojo, yo en el punto en el que acaba de mencionar aquí Infierno, estoy totalmente de acuerdo, porque el Estado va a tener que ser garante. Pero también eso eso también va a obligar a que no se promulguen leyes estúpidas. Ojo, hay una desventaja, pero también hay una ventaja. Voy a explicarlo. A ver, lo primero que nosotros tenemos que entender es que el PPT-11, y para nosotros los libertarios deberíamos estarlo celebrando, despolitiza la economía. Y eso deberíamos estarlo celebrando. Los políticos no se van a poder meter en cuestiones económicas que tengan que ver con el comercio internacional. No van a poder, ojo, con los países firmantes, obviamente, esto no es para todo el mundo, pero al menos también en parte deberíamos celebrarlo. No van a poner aranceles ridículos que los va a terminar pagando aquí el consumidor. De hecho, todo lo contrario. Eso podría incluso provocar, fíjense lo que voy a decir, que el costo de los alimentos baje, porque va a entrar más competencia. Y por otro lado, así la contracara, porque esto no es solamente las cosas que podemos importar, sino que también los pequeños agricultores, la economía agrícola chilena, que la tenemos bastante botada, porque nosotros decimos, no, es que Chile es un país de vino y es un país de cobre. No, tenemos una tremenda industria agrícola. Vamos a poder nosotros comercializar, y digo nosotros, a lo mejor suena muy colectivista, pero refiriéndome a la industria agrícola con todos los países que forman parte del acuerdo. Entonces, esto es algo que nosotros deberíamos estar celebrando, y todas esas noticias falsas, por una parte son ideología y por otra parte son no actualización de los datos, porque dicen, no, es que se salió Estados Unidos, por algo será. De partida, Estados Unidos se salió por dos razones. Primeramente, porque Donald Trump era súper proteccionista, una de las cosas a las cuales yo le critico, precisamente por eso, digo que se despolitiza la economía. Los estados no van a poder hacer leyes de esta índole, ¿no es cierto?, proteccionista. Y además, Estados Unidos estaba pidiendo cosas que sí nos iban a afectar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería que sus exportaciones tuvieran ciertos beneficios que el resto de exportaciones no tuviese. ¿Para qué? Para que los gringos ganasen. Pues sí, los gringos no. A ver, los gringos de partida son un país que ya están tan desarrollados que son capaces incluso de sostenerse ellos mismos sin depender de la economía extranjera, lo que se conoce como la sustitución de importaciones. Estados Unidos lo hace y lo puede hacer sin problema. En cambio nosotros no, porque nuestra economía es muchísimo más pequeña. Entonces, imagínense la incoherencia. Hay hueones que tenemos a Argentina al lado que tiene sustitución de importaciones y quieren que nosotros hagamos lo mismo. Es ridículo, ¿cachai? Sí, ahí yo pienso que
bueno, en honor también al tiempo, debiéramos pasar este tema un poco más en profundidad, como yo le dije a los auditores, porque para poder acercarse a lo que es el cumplimiento de la pauta. El TPP efectivamente tiene toda esta pros y contras, como se había dicho, sobre todo las personas que a veces, no sé si usted auditor ha escuchado que las semillas. Esto básicamente es porque compañías transnacionales tienen la propiedad intelectual del desarrollo de ciertas semillas, y agricultores, y obviamente tienen los fertilizantes y abonos para ello, entonces, o pesticidas. Entonces están diseñados, claro. Entonces, estas semillas, por ejemplo, tienen esta propiedad intelectual, y si una persona, por ejemplo, no compra las semillas para otro cultivo que ya pasó, por ejemplo, él compra semillas, le pongo un ejemplo bien burdo, un saco de semillas, lo compró este año, listo, hizo su cosecha, todo felices, pero él cultivó y guardó semillas de los frutos. Lo que haría usted, por ejemplo, los secó, hizo todo el proceso y después volvió a plantar, pero no compró. Eso se puede tomar también como un ataque a la propiedad intelectual, en este caso de esa empresa. Pero también hay sistemas de resolución de conflictos que no pasan sobre la soberanía, porque ahí, por ejemplo, el Mati decía que habría que verlo en detalle. Hay suerte con las 650 y tantas páginas del tratado, porque tiene muchos artículos, y este que yo menciono, sobre todo en el 15, tratan, y tiene un tema muy importante que son acuerdos. Por ejemplo, el tratado el TPP, empieza con muchos acuerdos y muchas definiciones. De hecho, se menciona el acuerdo ARPIC, que tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual y otras cosas, o la actividad económica, perdón, y que ya fue ratificado por Chile, por las cámaras, ambas cámaras. Y esos acuerdos están en virtud de este acuerdo más grande. Así que ojo con todos los problemas legales que podamos tener con aprobarlo o no. Así que da para mucho, da mucha tela para cortar, y sería bueno aprobarlo ahí, o sea, colocarlo en algún otro programa, tal vez en el Cultura, y dependiendo de lo que diga el director de ese programa. Así que lamentablemente no podemos tocar el tema que tiene que ver con el transhumanismo, pero sí lo vamos a tocar en el Cultura, para poder explayarnos. Yo creo que con esos dos temas va a haber mucho paño que cortar, y quiero ir dándole ya el tiempo para que puedan hacer sus cierres, como es costumbre. Así que quería partir por nuestro máster técnico aquí, don Jorge Romero. Por favor, sus frases finales. Bueno, lamento para el público haber estado como estuve. La verdad es que debo confesar que tengo la mitad del cerebro apagado ahora mismo. Me ha tocado pesado estos días, así que nada, espero no haber dado tanto jugo como creo que di. Y nada, pues tengan una buena semana y sintonicen los espacios que tenemos. Recordar que en las redes sociales se actualizó el link a nuestras plataformas, porque el que estaba, yo personalmente no me había dado cuenta, y tampoco nadie me reportó que la cuestión ya no estaba funcionando. Así que eso ya está arriba de nuevo, y tienen acceso directo a los distintos espacios de Alianza, al canal de YouTube y al este mismo podcast, por ejemplo, que está directo el link a Spotify. Muchas gracias. Gute Nacht. Y pasamos a don Rodrigo Salamanca. Sus frases finales, por favor. Bueno, debo decir que los temas tratados fueron muy interesantes. Quiero mandar mi apoyo y seguir mandando mi apoyo a Ucrania, y también a Irán, que están luchando por la libertad, y los libertarios tenemos que estar ahí apoyando las iniciativas donde se está luchando contra las tiranías, y decirle a Lukashenko que se vaya a la chucha, porque es un perro de mierda de Putin. Así que mis saludos para él. Pero con respeto. Gracias, Rodrigo, por tus bellas palabras. Don Matías Carmona, por favor, sus palabras finales. No, cabrón, yo creo que el tema que más me ilusiona, que es el tema de los cyborgs, los dejamos muy para el final y no lo terminamos de conversar, pero igual para la próxima se viene. Y nada, pues desearle a todos que tengan un buen resto de semana, que sigan los contenidos que hacemos. Ayer estuve en la grabación en el vivo que hacemos de Cultura en Libertad, que estuvo bien choro como siempre. Segunda vez, interesante eso. Y nada, pues chiquillos, viva la libertad, sigamos conversando y traigamos temas peliagudos, porque esa es la idea ahora, hablar.
Gracias, Mati. Efectivamente, dada las experiencias que hemos tenido con algunas oyentes o televidentes que a lo mejor creen que carecemos de fundamento, efectivamente vamos a tener que tal vez elevar un poco los temas, y es buena esa acepción. Don Ricardo Sánchez, no por ser el último, el menos importante, no te habíamos olvidado. Tus palabras finales, por favor. Excelente. Bueno, muchachos, muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Igual los recordamos que estamos produciendo constantemente nuevos contenidos. Por ahí está también el vínculo del Flow para que puedan mandarnos algún aporte a nuestras redes sociales para seguir dando esta lucha por las ideas y por la libertad. Estamos viviendo momentos muy delicados. El calor sigue subiendo y los vientos de guerra pues están soplando por todos lados. El Fondo Monetario Internacional también está en alerta con respecto a lo que puede ser una posible recesión para el 2023, así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras finanzas, no gastar de más, adquirir nuevas habilidades, cuidar nuestra empleabilidad y sobre todo cuidar peso a peso. Esperamos que les vaya muy bien y nos escuchamos en un próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras, y a nuestros auditores recordarles, tal como haya dicho Jorge, tenemos varios programas, estamos en pro de tal vez mejorar o incluso hacer otros programas. Todo depende también de la colaboración que puedan hacer. Está el link de Flow, también se deja siempre en todos los videos. Hemos subido contenido, hemos subido de seguidores. Muchas gracias a los nuevos seguidores, a los nuevos likes. No olviden darle like a este video para que YouTube lo recomienda a más personas, compartirlo, suscribirse al canal para recibir las notificaciones de los programas nuevos. Voy a parafrasear a Adam Smith, una persona que se puede considerar el padre de la economía, aunque él era más moral y esa parte no se conoce, injustamente creo yo. Siempre tenemos que conocer de que los reyes y los políticos, los emperadores y todo esto, siempre son, sin ninguna excepción, los máximos despilfarradores de la sociedad, porque se alimentan de nuestros impuestos. Así que nunca se quejen, amigos, nunca se quejen de todo lo que en cualquier momento pueden liberarse. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.